Iniciamos un nuevo tema referente a la circulación, sistema cardiovascular, referente a tipo de sangre, dinámica circulatoria y ciclo cardíaco. Vamos a trabajar los tipos de sangre, cómo se hace para saber qué tipo de sangre tengo y cuando hay compatibilidad sanguínea, por qué me pueden hacer una transfusión de determinado tipo de sangre o no me la pueden hacer. Entonces, vamos a mirar los tipos de sangre. Existen 4 tipos de sangre, el A, el B, el AB y el O. Pero ¿cómo se identifican estos tipos de sangre? Entonces, estos tipos de sangre, en el laboratorio se estudia el glóbulo rojo y de acuerdo a la presencia de unas proteínas, se sabe qué tipo de sangre tiene la persona. Entonces vamos a empezar acá con la primera proteína. Entonces aquí están 1, 2, 3, los 4 tipos de sangre. En el tipo de sangre A, el glóbulo rojo en su membrana celular tiene una sustancia, una proteína que recibe el nombre de antígeno A. Entonces las personas que tienen tipo de sangre A tienen el antígeno A. Las personas que tienen tipo de sangre B tienen el antígeno B. Se coloca con otro color para identificar el tipo de proteína. Y en las personas que tienen tipo de sangre AB tienen el antígeno AB. Las personas que tienen el tipo de sangre O no tienen antígenos. Pero me preguntarán ustedes, ¿pero qué es un antígeno? Entonces un antígeno es una proteína que permite identificar ese glóbulo rojo, es una sustancia química que produce esa membrana de ese glóbulo rojo. Bueno, hay otra proteína que también identifica los glóbulos rojos, que es una proteína que producen los glóbulos rojos para protegerse. Y esas proteínas reciben el nombre de anticuerpos. ¿En dónde se encuentran esos anticuerpos? En el plasma sanguíneo, ¿sí? Entonces, las personas que tienen tipo de sangre A tienen anticuerpos anti-B en el plasma sanguíneo. O sea, no aceptan que a su cuerpo ingrese la proteína B, o sea, los antígenos B, o sea, tiene anticuerpos anti-B. Las personas que tienen tipo sangre B en su plasma sanguíneo tienen anticuerpos anti-A, no aceptan el antígeno A, o sea, el cuerpo no lo reconoce, lo ataca, no recibe el antígeno A, entonces fabrica anticuerpos anti-A. Y las personas que tienen tipo de sangre AB no tienen anticuerpos, no fabrican ningún tipo de anticuerpos. Las personas que tienen tipo de sangre O, lo estoy señalando acá, O tienen anticuerpos anti-A y anti-B. O sea, rechazan el tipo de sangre A y rechazan el tipo de sangre B, los antígenos A y los antígenos B. Esa es una forma de identificar el tipo de sangre a través de las 2 proteínas. La primera que se llama antígeno y la segunda que se llama anticuerpo. Los antígenos se encuentran alrededor de la membrana del glóbulo rojo y los anticuerpos se encuentran en el plasma sanguíneo de cada persona. ¿Listo? Hay otra forma hay otra proteína que permite identificar también qué tipo de sangre tenemos, porque la sangre, para poder estudiarla, le dicen a uno, usted tiene tipo de sangre A positivo, A negativo. Entonces hay otra proteína que es una proteína que se encuentra en unos monos o chimpancés que se llaman macacus rhesus. Ellos tienen esa proteína y entonces es una proteína llamada RH. Entonces a uno le dicen, si tiene la proteína RH es A positivo y si no la tiene es A negativo.
¿Listo? Como para ir adelantándose. Entonces hay 3 tipos de proteínas: los antígenos, los anticuerpos y la proteína del RH, que es la que me permite identificar mi tipo de sangre. Listo, aquí en la parte inferior le dibujé como como para identificar cada tipo de glóbulo rojo qué antígeno tiene. Entonces, antígeno en la superficie del eritrocito, antígeno A, la forma rojito, antígeno B, morado, y el AB tiene antígenos AB y el O, ausencia de antígenos. De acuerdo a esto, trabajaremos la compatibilidad del tipo de sangre. Respecto al RH, el factor RH, ¿de dónde viene ese nombre? Pues como ya les dije, de un descubrimiento que hizo un investigador sobre esa proteína, que la tenemos algunas personas en los glóbulos rojos y también la posee los monos que ellos hicieron el estudio, macacos rhesus. Entonces, el factor RH fue descubierto por los doctores Alexander Weiner y Karl Steiner en 1940 en los monos macacus rhesus. De ahí viene el RH. El factor RH es una clase de proteína que se encuentra en los glóbulos rojos de la sangre. Aquí les traigo una gráfica para que ustedes como también vayan conceptualizando mejor el factor RH. Observen el glóbulo rojo, la estructura que tiene. Entonces, las personas que tienen ese tipo de aglutinógeno o antígeno, las que tienen RH positivo. A los antígenos también se les da el nombre de aglutinógenos. Y las personas que no tienen el RH, pues no tienen esa proteína, no aglutinógeno, entonces se les dice que son RH negativo. Un antígeno es una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y puede causar una respuesta inmunitaria. Esa es una definición que ustedes tienen que aprender a manejar e interpretarla. La definición moderna abarca todas las sustancias que pueden ser reconocidas por el sistema inmunitario adaptativo, bien sean propias o ajenas. Los antígenos los tiene el mismo cuerpo en sus células, así como el glóbulo rojo tiene sus antígenos. Y también, por ejemplo, un virus, una bacteria, ¿sí? También tienen sus antígenos y cuando el virus o la bacteria entran, pues los anticuerpos salen, se producen a protegernos contra ese virus y esa bacteria. La forma del cuerpo identificar ese virus y esa bacteria es por medio de esa proteína que tiene ese virus o esa bacteria que se llama antígeno. Entonces, cada sustancia tiene un antígeno específico. Entonces, los glóbulos rojos tienen unos antígenos A y los glóbulos rojos tienen unos antígenos B. Y hay otros glóbulos que tienen antígenos A y B. Y hay otros que no tienen antígenos. Entonces, cada glóbulo rojo, pues, cuando entra un organismo que no puede entrar, pues los anticuerpos reaccionan. Entonces, aquí está la forma del anticuerpo. ¿Sí? Como, y aquí cada lugar de unión entre antígeno y anticuerpo. Entonces, cada antígeno tiene un anticuerpo específico. Continuando con la compatibilidad en los grupos sanguíneos, entonces hice un cuadro donde vamos a trabajar los 8 tipos de sangre teniendo en cuenta el RH positivo, los antígenos A, los antígenos B, los 3 tipos de proteínas. Se dan cuenta que ya se convierten, antes eran A, B, O y AB, nada más 4 tipos. Ahora ya con positivo y negativo se convierten como 8 tipos de sangre, ¿sí? Entonces vamos a mirar la compatibilidad sanguínea. Algo que quiero explicarles antes de empezar el cuadro es que cuando me hablen de RH positivo y RH negativo,
el antígeno que me permite detectar el RH positivo, y el RH positivo es el antígeno D, porque está en el gen D, entonces se le dice que es el antígeno D. Las personas que tienen ese gen que produce esa proteína del RH, entonces se les dice que tiene el antígeno D. ¿Y cuáles son los anticuerpos que atacan ese antígeno D? Entonces los anticuerpos anti-D. ¿Listo? Para poder interpretar, cada antígeno tiene su anticuerpo respectivo para poder interpretar a quién dona y a quién recibe. Los donantes de sangre y los receptores deben tener grupos compatibles. Entonces vamos a mirar cómo es esa compatibilidad. ¿Listo? Empiezo. Entonces acá, el A positivo, ¿a quién le puede donar? Si él tiene en sus membrana antígenos A, y si es RH positivo, tiene el antígeno D. Entonces, ¿a quién le puede dar? Pues le puede dar a A positivo, sí le puede dar, claro que sí le puede dar, ¿cierto? Porque el tipo de sangre A tienes anticuerpos anti-B. Entonces, sí puede recibir este tipo de sangre A, y RH positivo, positivo con positivo, son compatibles, ¿sí? Bueno, el A negativo tiene también anticuerpos anti-B, ¿cierto? Pero también tiene anticuerpos anti-D. Por lo tanto, rechaza el tipo de sangre A positivo, ¿cierto? Porque ahí se genera una respuesta inmunitaria ante el RH positivo, porque él no lo tiene, entonces no lo va a recibir. Entonces se generan anticuerpos anti-D, por lo tanto no lo va a recibir. El B positivo, como es B positivo, genera anticuerpos anti-A, tampoco lo va a recibir, ¿cierto? Así tenga el mismo RH, pero no va a recibir el tipo de sangre A porque genera anticuerpos anti-A. El tipo P negativo tampoco va a recibir el tipo de sangre A positivo porque es B, entonces genera anticuerpos anti-A. Y fuera de eso, como es A positivo, viene el RH positivo, tampoco lo va a recibir porque genera anticuerpos anti-D, ¿cierto? Ante ese antígeno que va a entrar, o sea que tampoco es compatible. El AB positivo sí es compatible. ¿Por qué sí es compatible? Porque el AB no tiene anticuerpos, ni anti-A, ni anti-B, ni anti-D, no tiene anticuerpos. Y por no tener anticuerpos, entonces puede recibir el tipo de sangre A positivo. ¿Listo? El tipo de sangre AB negativo. ¿Por qué no puede recibir al A? Si es compatible A con A. Porque como es A positivo, tiene el RH positivo, y el AB negativo no tiene RH positivo, no tiene la proteína, entonces anticuerpos anti-D, ¿sí? Fabrica esta persona y no deja entrar ese tipo de sangre. El tipo de sangre O positivo tiene anticuerpos anti-A y anti-B, pues por lo tanto no deja entrar ninguno de este tipo, ningún tipo de sangre, no lo recibe. Y acá el tipo O negativo lo mismo, tiene anticuerpos anti-A, anti-B y anti-D, tampoco recibe, entonces no lo puede recibir. ¿Listo? Entonces vemos que el A positivo solamente le puede dar al A positivo y al AB positivo. La siguiente diapositiva, vamos a observar qué pasa cuando hay un donante.
observemos el tipo de sangre B negativo no es compatible con A positiva ni A negativa, porque A positiva y A negativa tienen el anticuerpo anti-B, por lo tanto no lo podría recibir. El tipo de sangre B positivo y B negativo sí los pueden recibir los dos, porque ninguno de los dos tiene el RH, no les afecta, y B con B, pues ambas son compatibles, tienen el mismo antígeno, no hay ningún problema. ¿Listo? Nos vamos con el AB. El AB, recuerden que el AB no tiene anticuerpos, y como no tiene anticuerpos, puede recibir el tipo de sangre B negativo y B negativo tranquilitamente. Diferente del B positivo, que no lo puede recibir el AB negativo porque tiene la proteína del Macaco rhesus, RH positivo, ¿sí? El D, proteína D, por lo tanto tiene aquí el anticuerpo D que no lo dejaría entrar. Entonces, el B negativo sí puede, lo puede recibir ellos, pero aquí sí hay esa excepción por tener el RH. Listo. El AB positivo, ¿a quién le puede donar? Solamente le puede donar a AB positivo. ¿Por qué? Porque es el mismo tipo de sangre, porque el AB positivo no tiene ni antígeno, no tienen anticuerpos ni anti-A ni anti-B. O sea que no hay ningún problema en que el AB le done solamente a la B. Nunca lo va a rechazar porque es el mismo tipo de sangre y ambos son positivos, ¿sí? Pero ¿por qué, por ejemplo, no le puede dar al A positivo siendo A? Porque va a la proteína B y de una vez el cuerpo rechazaría anticuerpos anti-B. ¿Por qué no le puede dar al A negativo? Porque de una vez el cuerpo lo rechazaría con los anticuerpos anti-B y anti-D. O sea, de una vez se genera una respuesta inmunitaria, se dice así. Listo, aquí el AB positivo, ¿por qué no le puede dar al B positivo? Porque tiene anticuerpos anti-A. ¿Y por qué no le puede dar al B negativo? Porque tiene anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-D. Entonces, eso es. ¿Por qué no le puede dar al AB negativo? Porque tiene la proteína del Macaco rhesus, el donante, y el receptor no tiene la proteína, por lo tanto está un anticuerpo anti-D que no lo dejaría entrar, no dejaría entrar esos tipos de glóbulos rojos. Lo mismo con el O positivo y el O negativo, como tienen anticuerpos anti-A y anti-B y anti-D, pues no dejan entrar el tipo de sangre AB, o sea que el O positivo y el O negativo hasta la presente no deja entrar ningún tipo de sangre, mire. ¿Por qué? Porque tienen anticuerpos anti-A, anti-B y anti-D. ¿Listo? El tipo de sangre AB negativo, hay una diferencia. Si deja recibir de AB positivo y de AB negativo. ¿Por qué deja recibir de AB negativo? Porque ninguno de los dos tiene la proteína del Macacus rhesus, o sea que no hay ningún problema. ¿Cierto? El tipo de sangre AB negativo, y el AB positivo. El AB positivo solamente le puede dar al AB positivo, ¿sí? Porque el AB positivo no tiene ni anticuerpos ni anti-A, ni anti-B, ni anti-D. Entonces ahí puedes entrar todo tipo de sangre, puedes recibir todo tipo de sangre. ¿Por qué no puede recibir el A positivo de AB? Porque viene el antígeno B, viene el antígeno D del RH y por lo tanto tiene anti-B, no puede. ¿Listo? ¿Por qué no puede recibir el A negativo del AB positivo? Porque tiene el anticuerpo anti-D y el anticuerpo anti-B. Entonces, no puede resumir. Lo mismo con B y con B.
O sea, el único que puede recibir de AB positivo es el AB positivo. El AB negativo también puede recibir del AB positivo, y el AB negativo también puede recibir del AB negativo. ¿Por qué son los únicos? Porque no tienen anticuerpos anti-A y anti-B, mientras que los otros tipos de sangre sí tienen anticuerpos anti-A, anti-B y anti-D, entonces no son compatibles. El O positivo, iniciemos acá. El O positivo, ¿será que puede recibir el A positivo del O positivo? Sí puede recibir. ¿Por qué sí puede recibir? Porque el O positivo no tiene antígenos. Y como no tiene antígenos, él no puede ser reconocido. ¿Sí? Y como viene positivo, viene el antígeno D y este tiene antígeno D, pues no hay ningún problema. Como no tiene antígenos, pues él no es reconocido y sí puede recibir del O positivo, el A positivo, porque el O positivo no tiene antígenos, por lo tanto no puede ser reconocido. El A negativo, ¿por qué no puede recibirle al O positivo? Porque trae los antígenos del RH y este no, tiene los anticuerpos anti-D porque es negativo, entonces no puede recibirlo, no son compatibles. El B positivo sí puede recibir sangre del O positivo porque el O positivo no tiene ni antígenos, ni A ni B, por lo tanto no hay ningún problema, no tiene antígenos, no puede ser reconocido y sí se puede recibir, sí lo puede recibir. El tipo de sangre B negativo no puede recibir del O porque tiene el RH positivo y no es compatible con negativo. El AB positivo sí puede recibir del O positivo. ¿Por qué? Porque el O positivo no tiene antígenos, por lo tanto ni antígenos ni anti-A ni anti-B, entonces por lo tanto no hay ningún problema, son compatibles. El AB negativo lo mismo, negativo con positivo no son compatibles, no puede donarle el O positivo. El O positivo le puede donar al O positivo, claro, porque son del mismo tipo de sangre, y el O negativo el O positivo le puede donar al O negativo, no, porque el RH positivo lo hace incompatible. ¿Listo? Entonces, pasamos a la siguiente. Acá, O negativo le puede donar a todos. ¿Por qué el O negativo le puede donar a todos? Porque no tiene antígenos ni anti-A, ni anti-B, ni el anti-D. Entonces, como no tiene antígenos, ninguna clase de antígenos, antígeno A, ni antígeno B, ni antígeno D, entonces él no es reconocido, él puede entrar a cualquier tipo de sangre y no hay ningún problema. Entonces de ahí deducimos que el O negativo es el donador universal, le da a todos los tipos de sangre. Y deducimos de la gráfica también que el AB positivo es el receptor universal, le recibe a todos. ¿Por qué le recibe a todos? ¿Por qué le recibe a todos? Porque no tiene anticuerpos, ni anti-A, ni anti-B, ¿cierto? Entonces eso le permite ser receptor de todos. ¿Listo? En la siguiente gráfica observamos que este señor es A positivo y esta señorita es A negativa. ¿Será que ella es A negativa? ¿Ella le puede donar a la positivo? Piensen a ver. Como son del tipo sangre A, tiene antígenos A y tiene antígenos A, le puede donar, ¿cierto? Ahí es compatible. Aquí la señorita no tiene el antígeno D, no tiene la proteína del Macacus rhesus, el RH,
no tiene. Entonces, si le va a dar sangre a él no, el cuerpo de él la acepta porque él sí tiene la proteína, pero ahí no tiene anticuerpos anti-D, no los tiene porque él tiene la proteína, entonces sí le puede dar este tipo de sangre. En esta diapositiva, este señor tiene tipo de sangre AB negativo y él tiene O positivo. El AB negativo le puede dar al O. ¿Por qué no le puede dar al O? Porque no son compatibles. No son compatibles. ¿Por qué no son compatibles? Porque el tipo de sangre O tendría, rechazaría el tipo de sangre AB porque el tipo de sangre O positivo tiene anticuerpos anti-A, anti-B. Entonces, no recibiría ese tipo de sangre. Ahora, el tipo de sangre O positivo le puede dar a la B. ¿Sí le puede dar a la B? Entonces, miramos a ver. El O positivo no puede ser reconocido en ningún tipo de sangre porque no tiene antígenos anti-A y anti-B. Él no puede ser, él podría darle a la B, claro, le podría dar a la B porque él no tiene antígenos ni anti-A ni anti-B, entonces él puede darle a cualquier tipo de sangre. Pero aquí tendríamos que ver también la proteína, la del Macaco rhesus. Entonces él tiene el antígeno D, pero él no lo tiene, miren, negativo. Como no tiene el antígeno D, él va a generar una respuesta inmunitaria y va a producir el anticuerpo anti-D y no va a dejar que entre este tipo de sangre. Por lo tanto, de ninguna de las dos maneras se podría hacer la transfusión sanguínea. ¿Qué ocurre si hay una transfusión sanguínea y hay incompatibilidad y entra el tipo de sangre que no debe entrar? Entonces hay una aglutinación. ¿Qué significa aglutinación? Amontonamiento de los glóbulos rojos, se amontonan y empiezan a reventarse y hay una hemólisis. ¿Qué significa hemólisis? Los glóbulos rojos se empiezan a reventar, a explotar. Si no hay glóbulos rojos, no hay oxigenación, hay anemia y otras consecuencias. Para terminar, pues la exposición de los grupos sanguíneos, el donador universal es el O negativo, es una sangre que es compatible con todos los tipos de sangre, pero solamente puede recibir del O negativo. Y el AB positivo es el receptor universal porque tiene una particularidad que en el plasma sanguíneo no posee ningún anticuerpo. Observen acá que el grupo AB positivo se encuentra en un 4% más o menos en la población. O sea, de 100 personas, 4 tienen AB positivo, muy poquitas. Y el O negativo también, de 100 personas, un 6% más o menos tienen O negativo. Entonces eso es para analizarlo. Son sangres prácticamente escasas. Y la más común es el O positivo, que se encuentra en un 37%. Recuerden que, mire aquí, por ejemplo, 37%, ¿qué quiere decir? Más o menos una de cada 3 personas tienen este tipo de sangre. El O positivo puede dar a todos los positivos, pero solamente puede recibir de O positivo u O negativo, pero este es el más común. Y el menos común es el AB negativo, que se encuentran de cada 100 personas, uno, el AB negativo. Entonces, eso es como para que analicen. Y bueno, curiosidades. Seguimos trabajando.
A continuación, veremos la dinámica circulatoria. ¿En qué consiste la dinámica circulatoria? Son los procesos que ocurren en el sistema circulatorio humano, es decir, que permiten la circulación de la sangre, el transporte de sustancias por todo el cuerpo humano. ¿Cómo realiza esa circulación? ¿Cuáles son los movimientos del corazón o el ciclo cardíaco? En esta diapositiva observamos cómo se mueve la sangre desde los pulmones hasta llegar al corazón, y del corazón sale la aorta y llega a todos los capilares, y de los capilares a los órganos del cuerpo. De los órganos del cuerpo sale por los capilares, regresa a las venas, llega al corazón nuevamente, y del corazón a los pulmones. Entonces, cuando estudiamos la circulación en el ser humano, se dice que la circulación es doble y es completa. ¿Por qué se dice que es doble? Porque la sangre pasa 2 veces por el corazón. Primero, cuando llega de los pulmones la sangre al corazón, del corazón pasa al cuerpo, del cuerpo al corazón y del corazón a los pulmones. Entonces la sangre pasa 2 veces por el corazón, entonces se dice que la circulación es doble y completa porque nunca se mezcla la sangre arterial con la sangre venosa. Esos son 2 términos que vamos a aprender explicando la dinámica circulatoria. Observamos el esquema. Representa el recorrido de la sangre que nunca sale de los vasos sanguíneos. Esto quiere decir que la circulación es cerrada. Vemos que la sangre circula de pulmones a corazón, de corazón a pulmones, de corazón a los órganos del cuerpo y de los órganos del cuerpo al corazón. ¿Sí? Observamos que la sangre arterial nunca se mezcla con la sangre venosa. En esta gráfica les traigo como una excepción a lo que les estoy diciendo, porque resulta que nosotros cuando se es feto, los humanos cuando se es feto, existe una circulación incompleta. ¿Por qué se llama circulación incompleta? Porque resulta que en el momento en que se es feto, aquí entre las aurículas hay una comunicación interauricular, se mezcla la sangre arterial con la sangre venosa. En la vida fetal este agujero recibe el nombre de agujero de Bottal, y ya cuando nace el bebé ese agujero se cierra y recibe el nombre de fosa oval o anillo de Biensus. Entonces eso es como algo que encontré que me pareció como que es de llamar la atención, ¿no? de ver que nosotros en la vida fetal la circulación es incompleta, y luego a medida que cuando se nace pues ya se vuelve completa, cerrada y doble. Cuando yo digo circulación doble, entonces vuelvo y repito, se dice que hay una circulación menor y hay una circulación mayor. 2 circuitos, ¿por qué? Porque la circulación menor es la que ocurre el movimiento de la sangre del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón, y circulación mayor o sistémica es del corazón a los órganos y de los órganos al corazón. Entonces esa es otra forma de estudiar la dinámica circulatoria. Aquí les traigo un esquema del corazón donde tenemos que saber interpretar dónde se inicia la circulación menor, dónde termina la circulación menor, dónde se inicia la circulación mayor y dónde termina la circulación mayor. Entonces un estudiante de 7º grado ya está en la facultad de explicar qué es circulación mayor, qué es circulación menor
y dónde termina y dónde inicia y dónde se termina. Entonces, la circulación menor está aquí con azul, colocamos con azul, inicia en el ventrículo derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se acumula, ahí está la sangre desoxigenada, de ahí sale por las dos arterias pulmonares hacia el pulmón, la sangre desoxigenada, ahí se hace un intercambio de CO2 por oxígeno y se viene la sangre oxigenada por las venas pulmonares al llegar a la aurícula izquierda. O sea que ¿dónde inicia la circulación menor? En el ventrículo derecho. ¿Y dónde termina? En la aurícula izquierda, ¿sí? Acá, en la parte izquierda del corazón, en la aurícula izquierda terminaría la circulación menor o pulmonar. ¿Listo? Ahora, ¿dónde inicia la circulación mayor? En el ventrículo izquierdo, donde está la sangre con oxígeno, sale por la arteria aorta hacia todo el cuerpo, la sangre con oxígeno, llega a todos los órganos. ¿Y dónde termina la circulación mayor? ¿Dónde termina? En la aurícula derecha, ¿sí? Acá en la aurícula derecha, donde llega la sangre desoxigenada al corazón. El ciclo cardíaco en forma general se divide en sístole, contracción y diástole, relajación. Cuando hablamos de ciclo cardíaco, explicamos los dos movimientos del corazón. Cómo ese corazón bombea la sangre en forma continua y tiene esos dos movimientos, que son uno de contracción, que se llama sístole, y uno de relajación, que se llama diástole. Como lo vemos en el esquema, la sístole es cuando la sangre sale del corazón. Miren, observen acá, sangre, salida del corazón, sale la sangre arterial y sale la sangre venosa, sístole. ¿Y cómo lo hace? Mediante una contracción. Y la diástole es como el llenado el regreso de esa sangre al corazón. Entonces llega la sangre arterial y llega la sangre venosa. Entonces la diástole es una relajación y la sístole es una contracción. Para explicar ese proceso de relajación y de contracción, se da como una serie de pasos que quiero que pues por medio de interpretación de gráficas ustedes leyendo la guía y con lo que yo les voy a explicar ahí, esto no importa el nombre, lo que importa es lo que usted entienda cómo es ese recorrido, cómo es esa entrada, cómo es esa salida de la sangre del corazón y por qué se originan esa contracción y esa relajación. Entonces aquí está la primera fase, entonces la voy a fase de llenado, le coloqué yo fase de llenado. ¿Por qué se llama fase de llenado? Porque es cuando se llenan los ventrículos, ¿sí? Se llenan los ventrículos de sangre, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y observen que las válvulas mitral y tricúspide están abiertas, ¿sí? Pero las válvulas pulmonar y aórticas, aquí está la pulmonar y la válvula aórtica, están cerradas. Miren, observen, están cerradas. Esa es la caracterización de la primera fase de los movimientos del corazón, que se llama fase de llenado. Entonces se llenan los ventrículos, se cierran las válvulas. ¿Cuáles son las válvulas que se cierran? La válvula aórtica y la válvula pulmonar. ¿Y cuáles se abren? La mitral y la tricúspide, para que ingrese la sangre. Segunda fase se llama la fase de contracción, como vemos acá, miren, azul, ¿sí? El músculo, el miocardio, se encuentra contraído ese músculo, como que se genera una presión, las válvulas siguen cerradas, mire, se cierran todas las válvulas.
¿Cuáles se cierran? La válvula mitral, la válvula tricúspide, la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Todas se cierran, se llenan, ese corazón está lleno, hay una gran presión, los músculos se contraen y nos vamos para la tercera fase. Observen, la tercera fase se llama eyección o expulsión de la sangre. Cuando sale la sangre del corazón se llama fase de eyección. En esta fase de eyección, el flujo sanguíneo sale, las válvulas aórticas, mire la válvula aórtica acá, mire válvula aórtica y válvula pulmonar se abren, la tricúspide y la mitral siguen cerradas, mire aquí está la tricúspide y la mitral siguen cerradas. Entonces esa es la fase de eyección, cuando se expulsa la sangre, pero la válvula mitral y tricúspide se quedan cerradas y solamente se abre la aórtica para que salga la sangre, la aórtica que es esta, y la pulmonar para que salga la sangre para el pulmón. Y la última fase, o la tercera fase, la cuarta fase, aquí escribí tercera, bueno, la cuarta fase sería la fase de relajación. ¿En qué consiste esa fase de relajación? Pues la fase de relajación, ¿en qué consiste? En que ya las aurículas se llenan nuevamente, las aurículas, vamos a mirar aquí las aurículas, mire aquí la aurícula izquierda, la vena pulmonar se llena nuevamente, aquí la aurícula derecha se llena nuevamente con sangre desoxigenada, para luego volver a pasar al ventrículo y así sucesivamente a hacer nuevamente el proceso. Este proceso pues es muy corto. Se dice que en la segunda fase, en la fase de contracción, se origina un ruido cardíaco. Y en esta fase de relajación que estoy mostrando aquí, cuando se llenan las aurículas, se origina el otro ruido cardíaco. Entonces de ahí viene el nombre de los latidos del corazón. Cada ciclo cardíaco completo en una persona sana genera dos sonidos diferentes. Los uk-duk, que constituyen el latido cardíaco y que se produce por el cierre de válvulas. Uno de ellos es luk, fuerte y duradero, se produce por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, y el otro dun, corto y agudo, por el cierre de las válvulas pulmonar y aórtica. Entonces los ruidos cardíacos se producen por el cierre de las válvulas. Cuando una válvula no se cierra bien, la sangre puede retornar de nuevo al corazón o pasar de los ventrículos a las aurículas, lo que produce sonidos adicionales conocidos como soplos. Pues es un tema de gran complejidad, pero espero que les haya quedado un poquito más claro por qué se originan los latidos del corazón, cómo se mueven, por qué se contrae y por qué se relaja.